Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues nos vamos acercando al final del año litúrgico y en este lunes comenzamos a leer como primera lectura el libro o algunos pasajes del libro de los Macabeos, que es uno de dos libros, el primer libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, que narran una época ya muy cercana a la venida de nuestro Señor. Se trata de libros que narran gestas que tuvieron lugar en el siglo II antes de la venida de Cristo. Cuando un rey, Antíoco Epifanes, que fue descendiente de aquellos capitanes de Alejandro Magno que se habían repartido el imperio a su muerte, y que, pues como en tantas ocasiones en la historia del mundo ha sucedido, pretendía imponer una cultura y una religión para fomentar la unidad de ese reinado, una cultura pues helénica, pagana, que profesaba antivalores que chocaban con los valores propios del pueblo de Israel, con la identidad misma del pueblo de Israel, y por eso poco a poco se fueron como colando algunas costumbres de los paganos que fueron alejando pues algunos israelitas de la verdadera fe. Sucedió, por un lado, que algunos israelitas, pues asombrados por el resplandor de la cultura helénica, dejaban voluntariamente las costumbres israelitas, pero también poco a poco se quisieron imponer por la fuerza también a los israelitas piadosos aquellas costumbres paganas que pretendían, como decíamos, unificar el reino a través de la supresión de la identidad religiosa y cultural del pueblo de Israel, de quien vendría nuestro Señor Jesucristo. Fundamentalmente, este rey Antíoco Epifanes pues atacó la santidad del templo, ¿no? En el lugar de la presencia del Señor del Arca instaló un monumento, me parece, a Zeus. También la ley, ¿no? E incluso los libros de la ley, perseguía a quienes tenían un libro o un conjunto de libros de la ley y los profetas. Prohibió el cuidado del sábado y, por supuesto, también el signo material de la pertenencia al pueblo en los hombres, que es la circuncisión. Entonces algunos voluntariamente abandonaron las costumbres y la religión judía, pero luego se quiso imponer, ¿no? Se quiso borrar por la fuerza la fe de Israel. Este es el panorama que nos presenta la primera lectura del día de hoy. Y también hubo unos judíos israelitas, muchos, que permanecieron firmes y resueltos a no cometer ninguna falta contra su Dios, contra nuestro Dios y contra sus costumbres, de tal forma que tuvieron que escapar a los montes para evitar una masacre. Después vendrán los libertadores, que seguramente en estos días vendrán a cuenta la meditación. Vendrán los libertadores de Israel, que al final conseguirán
volver a rescatar, ¿no?, las costumbres propias del pueblo de Israel. Lo que nos interesa ahora para nuestra oración, me parece, aquí delante del Señor, es que estas circunstancias que se han dado a lo largo de la historia, pues también, de alguna manera, cíclicamente vuelven a aparecer. Y de hecho, hoy por hoy, si uno está atento, pues puede ver algunos signos en el entorno de la Iglesia y del mundo actual que hacen eco de esto que sucedió en aquel tiempo. Y aquello que sucedió y cómo se defendieron y cómo cuidaron sus costumbres y su religión los israelitas piadosos, nos puede servir ahora a nosotros también, para estar atentos a lo que está sucediendo y cuidar también la fe que nos une a ti, Jesús, con quien también hablamos en este momento. Se quería imponer una forma única de pensamiento, y eso está sucediendo ahora, ¿no? La Iglesia para muchos es como el enemigo a vencer, ¿no? Para muchos el pensamiento, la fe, la forma de vida, la moral de la Iglesia está obsoleta o de plano se presenta como un obstáculo a vencer para quienes quieren imponernos una forma, un estilo de vida alejado de no solamente de nuestra fe, sino de la propia naturaleza de la persona humana, ¿no? Se tolera que pienses no del todo igual que el pensamiento único que se quiere imponer, pero siempre y cuando tus posiciones sean privadas y no pretendas que influyan en el mundo civil, en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, en el mundo del arte, ¿no? Está sucediendo y en esa situación nos encontramos, ¿no? Vemos claramente cómo muchos hermanos nuestros, católicos, que quizá recibieron una gran formación de sus padres, de sus abuelos, hoy apostatan, dejan, por lo menos en la práctica, la fe, dejan la práctica de la fe y dejan el estilo de vida propio del católico, ¿no? Y llama la atención como nietos, nietas, hijos, hijas de personas que tan cerca estaban de ti, Señor, pues de repente abandonan y se empatan con el pensamiento reinante. Al mismo tiempo, decíamos, tenemos esa presión, ¿no?, política, social, para abandonar nuestras convicciones. Pero para nosotros, la creencia, nuestra fe en nuestro Señor, en ti, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para nosotros que hemos recibido los mandamientos, las bienaventuranzas, las obras de misericordia y el estilo tan propio de vida del católico, para nosotros esto supone, con la ayuda de la gracia, pues un reto que podemos no solamente vencer, sino que podemos revertir muchas de las cosas malas que vemos que suceden, ¿no? Pero tenemos que ser muy fieles, tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que conocer nuestra moral, ¿no? No vale la ignorancia pues nos aleja tanto de Dios como la apostasía. Pues pidámosle al Señor en este día, en este lunes, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos ayude con la luz del Espíritu Santo a descubrir dónde quizá estamos pactando con el engaño, con la falsedad, con los estilos propios del mundo secularizado, y que por otro lado descubramos la riqueza de nuestra cultura católica, de nuestra fe, de nuestro estilo de vida, que es el mejor para llegar al cielo, y podamos no solamente vivirlo con fidelidad,
aun cuando pues, seguimos siendo pecadores y luchamos contra nuestros propios defectos, vivirlo con fidelidad y poder también, con nuestro ejemplo, con nuestro cariño, con nuestra ayuda, ayudar a otros que quizá se han alejado un poco más, pues al volver a la verdadera fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.